Bien, buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Bien, espero que me escuchen. No sé si alguien me puede contestar en el chat, si me están escuchando bien. ¿Alguien puede escribir en el chat? ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Bueno, Farfán ya está escribiendo, me imagino que está correcto, ¿cierto? Sí, muy bien, gracias. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la semana 5. Buenos días, Kiara, Joel, que corresponde al tema de la escritura. Y en la escritura ustedes saben que nosotros nos ceñimos a normas, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué son las normas? Son las reglas que establece la Real Academia de la Lengua Española y que todas esas se resumen en esta disciplina llamada ortografía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ingresar a este ámbito, ¿no? A la ortografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjate, en el caso del castellano, ¿ya? En el caso del castellano, la ortografía, vamos a presentarlo, presenta estas características, ¿ya? Presenta estas características. Primero, que es simbólica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no hay una relación natural. Por ejemplo, la A, ¿no? Si uno se pone a analizar por qué la A se grafica de esa manera y qué relación hay entre esa graficación y con los sonidos. Ninguna. Simplemente es un acuerdo, ¿ya? Simplemente es un acuerdo, ¿no? Es como que alguien creó una botella y le denominó así, ¿no? De manera arbitraria, ¿de acuerdo? Y como surge una arbitrariedad, entonces también se va a desarrollar un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo entre los hablantes, ¿no? Por eso le dicen que es convencional, hay un acuerdo. Luego, la escritura es artificial. ¿Correcto? Sí. Es un fenómeno cultural en realidad, ¿no? Depende de la lengua hablada. Recuerda que no todas las lenguas tienen escritura, ¿ya? No todas las lenguas tienen escritura. De ahí que le denominan artificial. Luego, tercer punto, la escritura es posterior. Es un fenómeno tardío en la historia de la humanidad, ¿sí? Surge ya durante la consolidación de las civilizaciones. ¿De acuerdo? Primero el ser humano utilizaba la comunicación oral. Posteriormente ya inventa la escritura. Y es conservadora, la escritura es conservadora porque con la escritura nosotros podemos almacenar datos, ¿correcto? Mensajes. A partir de la escritura nosotros podemos, por ejemplo, conocer la Ilíada, la Odisea. Cuando tú estudias literatura griega, los griegos no tenían escritura, ¿ya? Los griegos no tenían escritura. Los romanos, cuando conquistan a Grecia, imponen una política, la política de llevar todos esos textos a la escritura de latín, ¿ya? Entonces, la escritura tiene ese rol fundamental de conservar todos los mensajes, ¿ya? Todas las creaciones. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estas características, recuerden estas 4 características de la escritura, ¿de acuerdo? Simbólica, artificial, posterior y conservadora. Muy bien. Clases de escritura, tenemos 3 clases, ¿no? ¿Sí? 3 clases. El ideográfico, ¿ya? El ideográfico porque, ¿no? Cada grafía representa una idea, un concepto. Eso no pasa en el castellano, ¿no? El castellano es alfabético porque para formar una idea o un concepto tengo que unir varias grafías. En el caso del chino, del japonés, ¿no? Una grafía, una imagen, ¿ya? Representa todo un concepto, ¿correcto? Silábico, ¿no? Toma como base para la representación escrita el significante.
Cada signo representa una sílaba, ¿no? Por ejemplo, el griego. Cada signo representa una sílaba. Y alfabético, como te decía, toma como base para la representación escrita el significante. Cada signo representa un fonema. Ese es el caso del español. ¿Bien? Entonces, el español tiene la escritura alfabética o fonográfica también. ¿Ya? Mira, la escritura alfabética hay de dos clases. La simétrica es cuando coinciden los fonemas con los grafemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si existe 26 fonemas, existe 26 grafemas. Ahí sí sería fácil la escritura, ¿cierto? ¿Sí? Ahí sí sería fácil la escritura. ¿Por qué? Un fonema, un grafema. ¿Ya? Un fonema, un grafema, de uno a uno. Pero el castellano no es así, ¿cierto? ¿Ya? El castellano no es de uno a uno. El castellano es o presenta una escritura asimétrica. ¿Ya? En la separata puedes leer también este título, ¿no? ¿Sí? Se te puede presentar este título, ¿ya? Dice años. Asimétrica, ¿ya? Asimétrica o no biunívoca. Utiliza también ese término. A lo mejor en la separata te encuentras con ese término, ¿ya? No biunívoca. ¿Ya? No biunívoca. ¿De acuerdo? ¿Sí? No biunívoca. No biunívoca es similar a simétrica, ¿correcto? Ya es lo mismo, ¿ya? Sería un sinónimo, por decirlo así, ¿ya? Asimétrica o no biunívoca acá, ¿correcto? ¿Cuándo es asimétrica o no biunívoca? Cuando no hay una relación de uno a uno, ¿ya? Y en el caso de simétrica, el término que a veces utilizan es biunívoca, de uno a uno, ¿ya? De uno a uno. Bien, el castellano está acá, ¿ya? El castellano está acá. Es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? ¿Ya? ¿Por qué es asimétrica? Tú sabes esto, que en el castellano existen 27 grafemas, ¿ya? En el castellano existen 27 grafemas. ¿Correcto? Para 24 fonemas. Entonces ahí te das cuenta que existe un desfase, ¿cierto? Hay más grafemas y hay menos fonemas. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y es básicamente poligráfica. Un fonema es representado por más de un grafema. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, tú tienes el caso del fonema B, por ejemplo, ¿no? El fonema B, ¿cuántos grafemas representan al fonema B? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántos fonemas representan, perdón, cuántos grafemas representan a este sonido? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, bota, bota, ¿no? ¿Sí? El caso de bota, bota, ¿sí? Bota con B, ¿sí? Y el otro caso, bota con V, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tienes este caso, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la escritura es básicamente poligráfica, ¿ya? Poligráfica. Un fonema es representado por más de un grafema. Tienes el caso de bota, bota. Hay casos de polifonía. ¿Qué significa polifonía? Que un grafema representa dos o más fonemas. Ya, por ejemplo, tú tienes ejemplo, voy a escribir acá, ¿ya? Ejemplo, tienes el caso de la X, el grafema X. ¿Ya? Por ejemplo, en taxi equivale a fonema KS. ¿Lo recuerdas? ¿Ya? Por ejemplo, México, en México representa el fonema J. ¿De acuerdo? En México representa el fonema J. Por ejemplo, en xilófono representa al fonema S, ¿cierto? ¿Ya? En xilófono. Tienes aquí el caso de un fonema, perdón, de un grafema polifónico. Y hay dígrafos. Estos son los 5 dígrafos. ¿Qué significa dígrafo, chicos? Para ustedes, ¿qué cosa es un dígrafo? ¿A qué equivale un di? Di, 2 letras, ¿ya? 2 grafías, ¿de acuerdo? Ese es un dígrafo. 2 grafías
que corresponden a un sonido. Por ejemplo, la C, la H corresponde a este sonido, a la ch, con un sombrerito arriba, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? O este caso, por ejemplo, la Q corresponde a este sonido, a la K, queso. Por eso es que decíamos que en el caso de queso no hay diptongo, ¿ya? No hay diptongo. Correcto, chicos. En conclusión, el castellano presenta una escritura asimétrica. ¿Qué significa esto? Que hay más grafemas y menos fonemas. O sea, la relación no es de 1 a 1. ¿Ya? La relación no es simétrica. ¿De acuerdo? No es biunívoca. Muy bien. Tienes el abecedario del español, 27 grafemas, ¿no? Y 5 dígrafos. No te olvides, ¿ya? 27 grafemas, el alfabeto, ¿no? O el abecedario. ¿De acuerdo? 27 grafemas y 5 dígrafos. ¿Ya? A ver, vamos con este ejercicio de aplicación. ¿Qué dices? La primera, garaje, ¿está bien escrito? En la B, spray, ¿está bien escrito? En la C, vascuence, ¿está bien escrito? En la D, excepción. En la E, conexión con doble C, conexión. Un acto execrable, execrable, ¿está bien escrito? A ver, los leo. ¿Están o todavía no despiertan, chicos? ¿Qué dicen? A ver, vamos con la primera. Garaje. Esta está mal, ¿no? Esta es incorrecta, ¿cierto? Garaje. ¿Cómo es la forma correcta? Garaje. J. ¿Ya? Garaje. J al final. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vas a recordar? Porque todas las expresiones en el castellano que tienen ese sufijo aje, canotaje, pandillaje, aje, terminan en J, ¿ya? Terminan en J, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿La B es correcta o es incorrecta? La B. A ver, pregunto, ¿la B correcta o incorrecta? ¿Qué dicen, chicos? Spray, ¿está bien o está mal? Correcta, ¿cierto? Está castellanizado. ¿Ya? Esta forma, que a veces ustedes la pueden encontrar, ¿ya? Spray, ¿ya? Eso es extranjerismo, sería incorrecto. ¿Ya? La B es correcta. La C, jóvenes. Vascuence, vascuence, el gentilicio, ense. ¿En qué termina? En C, ¿cierto? Vascuence. Entonces daría Málaga, ¿cierto? Hay que completar acá la forma correcta. Vascuence. ¿Ya? Gentilicio, ense. ¿Ya? El gentilicio se escribe con C. ¿Ya? Este sufijo, age, J. ¿Ya? La palabra excepción, ¿está bien o no? Correcto, ¿no? Excepción. Mezcla la X con la C. Esta es correcta. ¿Ya? Conexión, ¿qué dicen? Esta palabra que ahora la utilizamos a cada momento. No tengo conexión. Mi conexión es pésima, dice, ¿cierto? Se escribe con X, chicos, ¿ah? Igual que crucifixión. Conexión, crucifixión. ¿Ya? Ese sufijo. ¿Ya? Y fue un acto execrable. ¿Ya? Execrable. Correcto, ¿cierto? Execrable. Repudiable, ¿no? Sí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Yo tengo 31 estudiantes. A ver.
¿Sí? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Profesora, buen día. ¿Cómo puedo identificar una palabra castellanizada? Es una buena pregunta, porque ya pasó a los sonidos del castellano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque ya pasó a los fonemas del castellano. Buena pregunta, Huerta. ¿No? Por ejemplo, esto no es castellano, ¿cierto? Porque en el castellano nosotros no tenemos la combinación de B con Y, ¿sí? Entonces, castellanizar significa que pase a los sonidos del castellano. Castellanizado, en inglés es bypass, ¿cierto? Entonces, bypass, ¿cómo suena? Bypass. Ahí lo estás. Muy bien. Chor, ¿cómo suena? Chor, chor. ¿Correcto? Chor. ¿Sí? O, por ejemplo, champú. ¿Cómo se escribe champú, Luis? Shampoo, ¿no? Shampoo. Así es, ¿cierto? A ver, castellaniza. Hay que castellanizarlo. Castellanizar significa que lo pases a los sonidos del castellano. Eso significa castellanizar. ¿Cómo sería sampo en castellano? En los sonidos del castellano. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Con la che de champú. Tilde en la U, ¿por qué? Tilde en la U porque es una palabra aguda, ¿cierto? Muy bien, Dayana, ¿no? ¿Sí? Tilde en la U porque es una palabra aguda. ¿De acuerdo? Champú. Así es. Muy bien. ¿Ya? Entonces, castellanizar significa pasar a los sonidos del castellano. O, por ejemplo, este de acá, ¿no? Blue jeans. Blue jeans. Blue jean, ¿no? Blue jean, como suena en el castellano. Blue jean. Blue jeans sería, ¿qué cosa? Un término extranjero. Castellanizado. ¿Ya? O esta, por ejemplo, boutique, 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 del francés, ¿no? Boutique. En castellano sería botica, ¿no? Botica. ¿De acuerdo? ¿Ya? De esa manera te das cuenta, me preguntó Leonardo, ¿cómo puedo identificar una palabra castellanizada? Ah, ya, lo puedes identificar porque ya pasó a los sonidos del castellano. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya? A ver, vamos a ver esta relación vamos a recordar un poco, ¿ya? La relación fonema-letra en el español, casos de simetría. ¿Qué significa simetría? De uno a uno, de uno a uno. ¿De acuerdo? ¿Sí? La che, la d, f, l, este símbolo lambda que es la L, ¿no? L, m, n, ñ, p, r, t. ¿De acuerdo? ¿Ya? La relación fonema-letra, casos de simetría. O sea, de uno a uno. Acuérdate ese término, simetría, si viene en tu examen, simetría de uno a uno. Asimetría, hay más y menos. ¿Ya? Por ejemplo, en el castellano hay más letras y hay menos fonemas. Por ejemplo, acuérdate de la H. La H es letra, pero no tiene sonido. La relación fonema-letra, dígrafo en el español, casos de asimetría. ¿Ya? Casos de asimetría. ¿Qué significa? Por ejemplo, estos sonidos B, G, el interdental Z, J, K, S, R, ¿no? Se representan con diferentes letras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sonido B con la letra B, con la letra V, con la letra W. Bata, vaca, vatio, suena B. ¿No? Lo mismo pasa con la G, ¿correcto? ¿Sí? Gato, guerra, guiso. Por eso es que en guerra y en guiso no hay diptongo. El sonido interdental, recuerda, este sonido interdental Z también suena la C. En el caso del Perú, por el fenómeno del ceseo, te expliqué que nosotros pronunciamos cine, ¿no? Cine como sopa.
pero su pronunciación ideal sería cine, zorro, cena. ¿Ya? Pero por dialecto, o sea, la variante que nosotros hablamos del castellano aquí en Perú, en América, existe ese fenómeno del ceseo. ¿Ya? Entonces nosotros no pronunciamos este sonido interdental, pero sí existe. Bien, lo mismo, este fonema X dentro se llama J, no te olvides, fonema J, ¿sí? Es su representación simbólica, J. La G, ¿no? Gente, gitana, jarra, jefe, México, Jimena, Javier, se escribe con X, pero suena J. La K, lo mismo, mira, este caso de asimetría puede ser C, casa, cosa, cuidado, queso, quieto, no kilo. El fonema S también es polifónico, perdón, poligráfico, ¿sí? Varias grafías. Silla, sala, xilófono, xenofobia, con X. ¿Ya? Y en el caso de las vocales, la vocal solamente cuando está con la H nos confunde, ¿no? Porque la H no tiene sonido. Y en el caso de la Y, ¿no? La Y al final tiene sonido I, como lo vimos en fonología. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, con estas PPTs estamos viendo que muestras de que el castellano tiene escritura asimétrica, ¿ya? O sea, la relación no es de 1 a 1. A ver, vamos con estos ejercicios de aplicación número 2 para reforzar lo que hemos visto. A ver, chicos, la primera pregunta dice, ¿hay una relación biunívoca entre fonemas y grafemas? ¿Qué significa este término? Biunívoca. No te olvides, de 1 a 1. ¿Ya? Biunívoca significa de 1 a 1. ¿De acuerdo? Biunívoca significa de 1 a 1. ¿Ya? Un fonema, un grafema. Un fonema, un grafema. ¿Hay eso en el castellano? ¿Hay eso en el castellano de 1 a 1? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen acá? ¿Ah? ¿Qué dicen? La A, ¿verdadera o falsa? Muy bien, Martel. ¿Cómo estás, Martel? Frank. Muy bien, falsa, ¿cierto? La primera es falsa. ¿Ya? La primera es falsa, porque no es de 1 a 1, ¿sí? En el castellano, recuerda, ¿ya? En el castellano tenemos, ¿ya? Tenemos 27 grafemas para 24 fonemas. Entonces, la relación no es de 1 a 1, pues, ¿ya? La relación no es de 1 a 1. Falsa. La primera es falsa. ¿De acuerdo? La segunda, el alfabeto español consta actualmente de 29 grafemas. Tenemos 29 grafemas. ¿Qué dicen? Tenemos 29 grafemas. Falso también, ¿no? ¿Cuántos grafemas? Son 27 grafemas. Falsa. ¿De acuerdo? 27. Muy bien, Salvador. Ya están despertando, 8:30. El alfabeto actual fue elaborado expresamente para la lengua española. Si nosotros recordamos la clase de origen y evolución del castellano, ¿sí? Origen y evolución del castellano. ¿El castellano de qué lengua deriva? ¿De qué lengua ha evolucionado? ¿Lo recuerdas? ¿De qué lengua evolucionó el castellano? Pues se pregunta de tu primer examen, ¿ah? ¿De qué lengua? Ah, de latín, correcto, de latín vulgar. Entonces, cuando te dice acá, ¿no? Haciendo inferencias, el alfabeto actual fue elaborado expresamente para la lengua española, o sea, exclusivamente para la lengua española. ¿Qué dices? ¿Sería verdadero o falso? ¿Ah? Exclusivamente para la lengua española, falso, ¿cierto? ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque el alfabeto que nosotros tenemos actualmente procede del latín. ¿Y por qué, profesora? Porque el castellano evolucionó del latín.
Y por eso es que tú ves las mismas grafías en el portugués, en el francés, en el italiano. ¿Por qué? Porque son lenguas hermanas. Bien, la D. El castellano, la escritura castellana, es básicamente poligráfica, ¿sí? ¿Qué significa poligráfica? ¿No? Varias grafías representan a un sonido, con algunos casos de polifonía. Correcto, verdadero. ¿Ya? Si alguno de ustedes está con dudas acá, profesora, ¿qué es eso? No, el inglés es una lengua que no evoluciona del latín, de otra lengua, ¿sí? De otra lengua, de un prototipo que se llama el indoeuropeo, pero que se asemeja al alfabeto, ¿no? Por eso es que en el inglés tenemos las mismas grafías, ¿ya? Las mismas grafías. Al final se cree que hubo una lengua inicial, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? No son lenguas hermanas. No, también gracias a ti. Mira, cuando tú escuches este término poligráfica, no te asustes, ¿ya? Poligráfica. Acuérdate, poli, ¿no? Como polisemia, polisílabo, ¿no? Varias grafías. Polisílabo, varias sílabas, ¿correcto? Polisémica, varios semas, varios significados. ¿Ya? Entonces, acuérdate, poligráfico significa que un sonido, como por ejemplo el sonido B, ¿no? Representa a la B y también la V y también la B doble. ¿Ya? Y polifonía significa varios sonidos. Polifonía, varios sonidos. Ese es el caso, por ejemplo, de la X, ¿ya? El grafema X, ¿no? Que puede ser KS, que puede ser J, que puede ser S, dependiendo de qué palabra, ¿ya? Muy bien, la E. El fonema P es reconocido estrictamente como poligráfico P. Este fonema P es poligráfico, o sea, varias grafías para este sonido. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ah? ¿Qué dicen? Falso. Varias grafías para el sonido P. Falso, ¿Cierto? ¿Sí? Falso. ¿De acuerdo? Falso. Muy bien. La che es un grafema activo en el español. O sea, en el alfabeto tú lo encuentras, mira acá. ¿Lo encuentras? ¿Encuentras a la che acá? ¿Está la che acá en este alfabeto? Pues te dice activo. ¿Está en el alfabeto? No. Entonces, ¿cómo busco la che en el diccionario? ¿Dónde debe aparecer la che en el diccionario, chicos? ¿Ah? ¿Dónde debe aparecer la che en el diccionario? ¿Qué dicen? La che está incluida dentro de la C. La che no es un fonema, perdón, no es un grafema activo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos acá? ¿Es un grafema activo? Falso. Activo no es activo. Está dentro de la C. ¿Ya? Está dentro de la C. ¿De acuerdo? Falsa. La siguiente. Los fonemas vocálicos, ajá, muy bien, Martel. Los fonemas vocálicos son reconocidos como poligráficos. Las vocales son poligráficas, ¿sí? Las vocales son poligráficas. ¿Qué dices? Bueno, son poligráficas siempre que lleven la H, ¿no? ¿Sí? Siempre que lleven la H. ¿Ya? Mira, está acá. ¿Ya? Está acá. ¿No? Por ejemplo, A con H, E con H, I con H, O con H, U con H y el caso de la Y que tiene sonido I. Ah, ya. Entonces sí, pues no, sí. ¿Son reconocidos como poligráficos? Sí. ¿Por qué? Por el tema de la H. Esa H que nos confunde, ¿cierto? ¿Sí?
La H que no tiene sonido, pero que tiene presencia en la escritura. ¿Ya? Tiene presencia en la escritura. ¿Ya? ¿Por qué te dice que son reconocidos como poligráficos? Por la H. Recuerda, ¿ya? La H. O sea, tú a veces escribes, por ejemplo, ¿ya? A veces escribes, a ver, insertar texto, ¿no? Vamos a ingresar, vamos a ingresar. Ha ingresado. Ah, mira estos sonidos, ¿no? A ingresar, ha ingresado. Por eso te dice que es poligráfico, por el tema de la H. Vamos a ingresar, ha ingresado. Ahí están tus preguntitas para, ¿no? Ortografía, ¿cierto? Por eso, por ese tema te está mencionando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Ya? Entonces, por el tema de la H, ¿ya? Por el tema de la H. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Pregunten, ¿ah? Pregunten. Es el deber de ustedes preguntar. ¿Dudas? ¿Ah? ¿Alguna duda? Pregunta. Vamos a entrar a un capítulo llamado el uso de las mayúsculas. Este capítulo es bastante estudiado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes sabe sobre el uso de las mayúsculas, chicos? ¿Sí? ¿Algunos datos sobre el uso de la mayúscula? Yo lo que les recomiendo es que primero tienen que dominar el uso de minúsculas. Es lo primero. Para todo el uso de minúsculas. El uso de minúsculas es importante. Tienes 15 casos de uso de minúscula. A ver, algo que sabemos del cole es qué palabras siempre se escriben con mayúsculas, ¿cierto? ¿Qué palabras siempre voy a escribir con mayúscula? ¿Lo sabes? ¿O en qué situaciones siempre tengo que escribir con mayúscula? Si lo recuerdas. A ver, en el chat. A ver, ¿en qué situaciones siempre se escribe con mayúscula? ¿Ah? ¿En qué situaciones siempre se escribe con mayúscula? Cuando estamos ante el inicio de un texto, ¿cierto? ¿Ya? El inicio del texto. Luego, también cuando estás con, por ejemplo, a ver, ¿qué me dicen ustedes en el chat? Muy bien, nombre propio, inicio de texto, ya. Nombre propio, inicio de texto. Y hay una que siempre se escribe después de un signo de puntuación. Después de un signo de puntuación siempre vas a escribir con mayúscula. Siempre. ¿Cuál es? Ah, muy bien, correcto. A ver, estoy buscando este. Después del punto, correcto, ¿sí? Después del punto. Así es, muy bien. ¿Ya? Entonces, un dato que nosotros tenemos, ¿ya? Es esto, ¿ya? En el uso de las mayúsculas, ¿de acuerdo? Conocemos lo siguiente. Primero, ¿no? Primero, es absoluto la escritura de la mayúscula en el inicio, ¿no? Como ustedes me han dicho, en el inicio, después del punto, ¿no? Después del punto seguido aparte, ¿ya? Y en el caso de los nombres propios. Esto lo sabemos desde primaria, desde primer grado. Acuérdate de tu lapicito rojo, ¿no? Siempre utilizabas tu lapicito rojo para escribir con mayúscula. ¿Ya? Entonces, esto lo dominamos, ¿ya? Uso de mayúsculas, inicio, después del punto, nombres propios.
Ahora, en el caso de los nombres propios, ¿ya? ¿Nombres propios de quién? Nombres propios de las personas, ¿ya? Nombres propios de los animales. ¿Los animales tienen nombres propios? Claro. Gato, gato no es nombre propio. Si tú le colocas un nombre propio a ese gato, por ejemplo, Fido, mi gato Fido, Fido con mayúscula. Mi gato Félix, Félix con mayúscula. ¿Ya? Mi perro, por ejemplo, Rogelio, Rogelio con mayúscula. ¿Ya? No los comunes, gato, perro, vaca, minúscula. Pero si yo digo la vaca Lola, Firulais, por ejemplo, muy bien, ¿no? Mi perro Firulais, Firulais va con mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? No los comunes, no las denominaciones comunes, sino el nombre propio. ¿Quiénes más tienen nombres propios? Los dioses, las divinidades. Las divinidades. ¿Quiénes más tienen nombres propios? Muy bien, los planetas, claro, los planetas. Cuando hablo de ellos, Snyder, ¿ya? También tienen nombres propios, ¿quién? Las cosas, las estaciones, ya, ahorita vamos a ver eso, Snyder. Las cosas, por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar tenía una espada cuyo nombre era... ¿Cómo se llamaban las espadas de Rodrigo Díaz de Vivar? Así es, colada y tizona, ¿cierto? Colada y tizona. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Los meses y días, vamos a ver. El dios Zeus, ¿va con mayúscula la palabra Dios? No. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el nombre propio ahí, estimado Martel? Es como decir el gato Félix. ¿Ya? Félix va a ir con mayúscula. ¿Por qué? Porque ese es un nombre propio. Entonces, cuando tú aplicas mayúscula, es lo mismo cuando tú dices el dios Zeus. Dios minúscula. Dios es una denominación general. ¿De acuerdo? Zeus. Es como decir el dios Odiseo, el dios Viracocha. Solamente el nombre propio. ¿Ya? Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hablo del Dios católico? El Dios de la religión católica, ¿ya? Ese Dios de la religión católica tiene ese nombre. ¿Ya? El Dios de la religión católica tiene este nombre, Dios. Entonces, cuando hablo de ese Dios católico, solamente en ese caso Dios va a ir con mayúscula. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Los accidentes geográficos. Muy bien, están fluyendo ahí en el chat. Correcto, los felicito. Como digo, ya despertaron. Miren, en el caso de los accidentes geográficos es igual que el gato Félix, el dios Zeus. Si yo digo, por ejemplo, el cerro San Cristóbal. Cerro es como decir gato, es común. ¿De acuerdo? El mar Rojo, mar es como decir gato. El mar Mediterráneo, mar es como decir gato. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El océano Pacífico. El océano Pacífico. Pacífico es su nombre. ¿Ya? Cerro, mar, océano, Dios, gato, espada, son comunes. Solamente se escribe con mayúscula el nombre propio. ¿Ya? El nombre propio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya estamos más o menos despertando, ¿no? ¿Dónde vamos a aplicar las mayúsculas? Ahora, en el caso del chat, algunos han escrito los meses, los días. Bien, gracias Carrasco, Nicole. Nicole nos dice los nombres de las instituciones. Correcto, Nicole. Instituciones, correcto. Nombres propios de las instituciones. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con lo demás? Con los meses, días. ¿Ya? Entonces, en ese caso tenemos que ver el uso de minúsculas. El uso de minúsculas. ¿De acuerdo? Esto lo tienen que ustedes dominar. ¿Ya? El uso de minúsculas
Es un tema bastante importante. ¿Por qué, profesora? Porque te ayuda, ¿ya? Te ayuda a descartar, a utilizar la técnica del descarte. ¿Ya? ¿Sí? Con eso descartamos. ¿Vale utilizar la técnica del descarte? Claro, vale. ¿Ya? Vale utilizar la técnica del descarte. ¿Qué palabras siempre se van a escribir con minúscula? Es lo que ustedes me acaban de escribir ahí. ¿Ya? Por ejemplo, los días de la semana. Los días de la semana. Los meses. Las estaciones. Siempre van en minúscula, chicos. ¿Ah? Siempre. Es absoluto. Nada de que a veces sí, a veces no. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, van en minúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los meses, lo mismo, ¿ya? Los meses, lo mismo, van en minúscula. Enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre. ¿De acuerdo? Octubre. Van con minúsculas siempre. ¿Ya? Las estaciones del año, lo mismo. Primavera, verano, invierno, otoño. Todas las estaciones. ¿Ya? Carambas. ¿Ya? Van en minúscula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Algunos accidentes geográficos no. Los accidentes geográficos van en minúscula siempre. Ojo acá, con los días de la semana. A veces, se utiliza el nombre del día de la semana para festividades. Y tú sabes que las festividades se escribe con mayúscula. Festividades cívicas o religiosas se escribe con mayúscula. ¿De acuerdo? Esto lo sabes. ¿Sí? Por ejemplo, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Sábado Gloria. ¿Ah? O, como dicen, por ejemplo, Viernes Santo, ¿no? Viernes Santo. Jueves Santo, ya. En este caso, ¿por qué está con mayúscula la palabra domingo? Porque está denominando a la fiesta. Por eso, ¿ya? Por eso está con... ¿ya? Por eso está con mayúscula, ¿de acuerdo? Ramos, ¿ya? O sábado, o gloria, ¿ya? O viernes y santo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo mismo pasa con algunos meses, ¿ya? Que se utiliza para, ¿cómo se llaman esto? Acontecimientos históricos. También festividades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a veces dicen el 8 de octubre, ¿no? Se celebra tal, pero si mi cumpleaños es el 8 de octubre, ay, no, pues, ¿no? Mi cumpleaños es el 8 de octubre, eso no es un acontecimiento histórico, ¿sí? ¿Sí? El 8 de octubre, por ejemplo, ¿no? Si menciona a a este acontecimiento histórico, ¿no? 8 de octubre. Octubre con mayúscula, ¿ya? Octubre con mayúscula porque está hablando de un acontecimiento histórico. ¿Ya? O el 1 de mayo, para hacer referencia al Día del Trabajo, ¿no? 1 de mayo. 1 de mayo. ¿De acuerdo? Cuando hace referencia al Día del Trabajo. Siempre que haga referencia al Día del Trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y lo mismo, en el caso de las estaciones, ¿ya? A veces también. Claro, el 11 de septiembre, muy bien, Luis Leonardo, es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un buen ejemplo. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con estos datos. ¿Ya? No es que sea una excepción, ¿no? Sino que las festividades, algunas festividades incluyen los días de la semana.
En el caso de las estaciones, por ejemplo, ha dado un buen ejemplo Huerta, Luis Leonardo, ¿ya? Es un buen ejemplo, ¿ya? En el caso de las estaciones, a veces denominan nombres de calles o de lugares, de avenidas o centros comerciales, los nombres de avenidas. Por ejemplo, cuando hablamos de, a ver, Puente Primavera, dicen, ¿no? Lo esperó, ¿no? Lo esperó en Puente Primavera. Estamos hablando de un lugar, ¿ya? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿por qué está con mayúscula, profesora? Porque estamos hablando de un nombre propio del lugar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí. Es como decir Puente Nuevo, ¿no? Puente y Nuevo también. ¿Ya? Entonces ahí ten cuidado, ¿ya? No es que sea una excepción. Luego, sigamos con el uso de minúsculas. A ver. ¿Ya? Uso de minúsculas también. A ver, ¿qué me dijeron por acá? Ya, muy bien. Ahorita vemos lo de las siglas, ¿ya? Los puntos cardinales. Muy bien, Martel. Ajá, ¿ya? Veamos acá. Más, ¿ya? Por ejemplo, me han dicho por acá, a ver, los accidentes geográficos, claro. Las estaciones, ya. Ya, acá por acá, ¿qué me dijeron? Las siglas, ya, ahorita vemos las siglas, los acrónimos y las abreviaturas, ya. Las lenguas, los nombres de las lenguas, se escribe con minúscula, ¿correcto? Muy bien. Los puntos cardinales se escribe con minúscula, ¿correcto? ¿Sí? Los puntos cardinales con minúscula. Las lenguas, los nombres de las etnias o culturas se escribe con minúscula, ¿ya? Etnias o culturas. ¿No? Entonces vamos a escribir con minúscula siempre estos casos, ¿ya? Siempre estos casos, caracas. ¿Ya? A ver, ¿ya? Las lenguas, los nombres de las monedas también, ¿ya? Vamos a incluirlo acá. Entonces, lenguas, por ejemplo, castellano, siempre lo tienes que encontrar con minúscula, ¿ya? Castellano. Inglés, siempre con minúscula, ¿ya? Francés, siempre con minúscula. Quechua, siempre con minúscula, ¿ya? Chipivo, siempre con minúscula. Los nombres de las monedas, sol, con minúscula. Inti, ¿no? Dólar, euro, siempre con minúscula, ¿ya? Los puntos cardinales siempre van en minúscula, norte, sur, este, oeste, siempre va en minúscula, ¿de acuerdo? Acá se pone con mayúscula porque es el inicio, ¿no? Los nombres de las etnias o las culturas, por ejemplo, no sé, Wari en minúscula, ¿ya? Nazca en minúscula, ¿correcto? No sé, Chavín, Mochica en minúscula, ¿ya? Van en minúscula, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las vas a escribir siempre en minúscula. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si cambia el contexto? ¿Ya? Aquí hay que tomar en cuenta el contexto. Ah, ahí está, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver esto. Cono norte es una denominación, ¿no? Es como una especie de aposición para este lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando del nombre de un lugar. Es un topónimo, Martel. No estoy hablando de punto cardinal, ¿no? Solamente cuando se habla de punto cardinal. Ese es un buen ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, voy a Plaza Norte, ¿no? Voy a Plaza Norte, Plaza Norte, ¿no? O vivo en el Cono Norte, ¿no? Vivo en muy bien, Medio Oriente, correcto, Villalobos, Georgina. Ya, vivo ¿dónde? En el cono norte, ¿no? En el cono norte, ya. En este caso estamos hablando de qué? No estamos hablando del punto cardinal, ¿ya? O sea, en el texto tiene que decir, ¿no? Por ejemplo, la brújula señaló el norte de la ciudad. O esta vez viajaré hacia el sur de Lima.
¿no? Al oriente del país. Estoy hablando de punto cardinal, pero en este caso no, pues Plaza Norte, un centro comercial, el nombre de un centro comercial, el nombre propio de un centro comercial. Esto es el nombre de todo ese espacio, ¿no? Sí, es como decir vivo en el cercado de Lima, ¿ya? Cercado y Lima, ¿correcto? O vivo en San Juan del Lurigancho, ¿no? Es como esa denominación, vivo en San Juan de Lurigancho, ¿ya? En este caso estamos hablando de topónimos, ¿de acuerdo? O sea, norte, sur, este, oeste son topónimos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, en el caso de las lenguas, algunos profesores generan preguntas para confundirlos con los cursos. Entonces ten cuidado porque los cursos, las asignaturas se escriben con mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, aprobó, aprobar significa es un curso, ¿no? Aprobó inglés 1. Y la palabra inglés está con mayúscula y algunos jóvenes dicen, pues no, si inglés es el nombre de una lengua. Sí, pero en este caso está hablando de los cursos, de una materia. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Correcto. Desaprobó o se matriculó, por ejemplo, en quechua sureño. ¿Ya? O sea, en el curso de quechua sureño. ¿Ya? En el curso de quechua sureño. Quechua y sureño. ¿Correcto? ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? En el caso de las monedas no hay tanta confusión, ¿ah? No hay tanta confusión. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué más se escribe con minúscula? ¿Qué más podemos escribir con minúscula? A ver, ¿qué más escribimos con minúscula? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué más se escribe con minúscula? A ver, chicos, se escribe con minúscula los gentilicios. Esto también viene siempre, ¿ah? Gentilicios. Indican origen, ¿cierto? Gentilicios. Las religiones se escribe con minúscula. Católica, musulmán se escribe con minúscula. También vas a escribir con minúscula los nombres de las tendencias. Ya, muy bien. Ahorita vamos a ver ese tema de las preposiciones, las tendencias ideológicas. ¿Ya? Te vas a dar cuenta que es el nombre de una tendencia porque lleva este sufijo, ISM o IST. ¿Ya? Lleva ese sufijo. ¿Ya? También vas a escribir con minúscula los nombres de las enfermedades. Nombres de enfermedades. Bueno, gentilicio lo sabes, ¿no? Peruano, latinoamericano, sureño, norteño, cajamarquino, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Religiones. Ya, eso es diferente, Georgina. Eso se escribe con mayúscula. Algunos periodos históricos se escribe con mayúscula. Movimientos culturales se escriben con mayúscula. ¿De acuerdo? Los nombres de las religiones, católica, ¿de acuerdo? Musulmán, ¿qué más? A ver, no sé, mormón, ¿no? Mormón, se escribe con minúscula, ¿de acuerdo? Tendencias ideológicas, por ejemplo, tendencia a lo social, socialismo. Tendencia a lo liberal, liberalismo, marxismo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Enfermedades, tos, gripe, diabetes, cáncer, ¿qué más? Hepatitis, diabetes, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Se escribe con minúscula. ¿Ya? Se escribe con minúscula. Ahora, ojo, en el caso de los gentilicios, ¿ya? En el caso de los gentilicios, no hay duda ahí, ¿ah? No hay duda, ¿ya? Ahí no hay duda. Solamente algunos se confunden, ¿ya? Cuando tú tienes el nombre de una institución, ¿ya? El nombre de una institución, por ejemplo, el ejército,
Los signos del zodiaco se escriben con mayúscula paz, pero no siempre. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí? Cuando es un contexto científico, cuando está dentro de un contexto científico. Georgina, es el nombre de una enfermedad, de un virus. Tiene que estar en minúscula. ¿De acuerdo? Tiene que estar en minúscula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en el caso de las instituciones, por ejemplo, cuando yo digo el ejército va con mayúscula porque hace referencia a la institución, ¿ya? El ejército del Perú. Perú con mayúscula porque es un topónimo. Diferencia del ejército peruano. ¿Lo diferencias? ¿Ya estableciste la diferencia? ¿Sí? ¿Establecieron la diferencia? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ejército del Perú. ¿Perú por qué con mayúscula? Porque es un topónimo. ¿Ya? Y peruano, ¿por qué en minúscula? Que es un gentilicio. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? En el caso de las religiones, no te confundas cuando a veces, ¿no? Se está denominando a los libros sagrados. Tú sabes que los libros sagrados se escriben con mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo he leído el libro del Mormón. El libro de Mormón es un libro sagrado, es como decir, he leído la Biblia, ¿ya? ¿Correcto? He leído el libro del Mormón y he leído la Biblia, por ejemplo, ¿ya? La Biblia también tiene un equivalente de Sagradas Escrituras, ¿no? Algunos le dicen las Sagradas Escrituras, ¿de acuerdo? Ya. Es lo mismo, ¿ya? Es su equivalente, ¿ya? Entonces, los libros sagrados se escriben con mayúscula. Ya, esa es otra cosa. Instituto Peruano del Deporte, en ese caso no está hablando de un gentilicio. Ese adjetivo peruano, Martel, está denominando a toda la institución, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, tendrías que aplicar mayúscula a instituto, a peruano y a deporte, ¿no? Porque ese gentilicio está dentro del nombre propio, ¿no? Es un nombre compuesto. Buena pregunta, Martela. Una buena pregunta. Un buen distractor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero en ejército o gobierno peruano, por ejemplo, el gobierno del Perú, gobierno con mayúscula, Perú con mayúscula. Pero si te dicen el gobierno peruano, ahí solamente gobierno. ¿De acuerdo? Estas instituciones que utilizan sustantivos, ¿no? Ejército, gobierno, congreso, ¿ya? Congreso, ¿ya? Les voy a colocar acá los nombrecitos. Estos sustantivos, ¿no? Gobierno, policía, ejército, ¿qué más? Congreso, ¿ya? ¿Qué más? Policía, gobierno, ejército, congreso, la iglesia, el ministerio. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, Georgina, ¿ya? La iglesia, ¿ya? Estas que llevan ese caso, ¿ya? Entonces, libro, mormón, Biblia, sagradas escrituras. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, ahora, en el caso de las enfermedades, ¿ya? En el caso de las enfermedades, ¿qué sucede con los cargos? Minúscula, Georgina. Minúscula, ahorita lo vemos. Gracias por las preguntas. ¿Ah? Bien, entonces, en el caso de las enfermedades, a veces la enfermedad lleva el nombre del científico. Por ejemplo, si yo digo padece del mal de Parkinson. En este caso, estamos hablando de
Parkinson como el nombre del científico. ¿De acuerdo? ¿Ya? O padece, tiene el síndrome de Down. ¿De acuerdo? ¿Eh? Luego, por ejemplo, se contagió con por ejemplo, el mal de Carrión. Mal de Carrión. Y eso también sucede con algunos órganos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo las trompas de Falopio, tiene un mal en las trompas de Falopio. O en algunos virus, ¿no? Por ejemplo, el virus del ébola, ¿no? El virus del ébola. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, el bacilo de Koch. ¿Sí? ¿Lo entienden acá? ¿Por qué va con mayúscula? Porque hace referencia al nombre del científico. O, por ejemplo, el huracán Katrina, Katrina con mayúscula, pero huracán no. Falopio es el nombre del científico que estudia, ¿no?, estos órganos genitales de la mujer, ¿no? Ten cuidado bajo qué contexto se está presentando. Bien, sigamos. Hay una buena pregunta de los cargos, ¿no? Luego, ¿qué más me han dicho por ahí? Ya, las enfermedades ya están, ¿no? A ver, vamos a ver con los cargos, ¿ya? Los cargos. Los cargos, y acá también las denominaciones de nobleza, ¿no? Los cargos que indican nobleza, ¿ya? Y también los títulos de nobleza son, ¿no? Ya acá se dice, títulos de nobleza. De nobleza. Títulos. Títulos de nobleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en este caso hablamos también de los títulos de religiosos. Por ejemplo, el máximo título de la religión católica es Papa, ¿no? Esa se escribe con minúscula, ¿ya? Papa. ¿De acuerdo? Papa. ¿Qué más? Obispo, cardenal, etcétera, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y también acá vas a escribir con minúscula los rangos o cargos en el ámbito militar. ¿Ah? Por ejemplo, coronel, el coronel de las Fuerzas Armadas, ¿ya? El capitán del Ejército del Perú, ¿correcto? El comandante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los títulos de nobleza, rey, ¿no? Rey, reina. Miss, y presidente de la República va todo con minúscula. Ya, vamos con esto. Ya, rey, ahorita te explico eso, ya. Rey, reina, príncipe, duque, varón, no sé, etcétera, ¿ya? Ustedes tienen ahí. Ya. Y los cargos que me pregunta González Tatiana, ¿no? González pregunta presidente, ¿no? En el caso de presidente, ministro, congresista, el rector de la universidad, el vicerrector de la universidad, ¿ya? ¿Qué más? A ver, otro cargo, el director de mi colegio. Todo lo que son cargos, ¿ah? Todos cargos. El decano, gracias Georgina, ¿no? El decano de la facultad tal, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, ahí está. ¿Ya? Todo lo que son cargos, todo lo que indica cargo, la secretaria, el doctor, no sé, todo lo que son cargos. ¿De acuerdo? Todo lo que son cargos. Ya. Entonces acá hay una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo digo el presidente de la República? ¿Ya? Cuando tú dices el presidente de la República, el presidente, siempre, presidente de la República, de la Asociación de Padres de Familia, el presidente del barrio, el presidente del vaso de leche, en todo contexto la palabra presidente tiene que estar en minúscula.
¿Ya? El presidente de la República, República va con mayúscula porque designa la institución a la que pertenece. ¿De acuerdo? ¿Sí? República. Y esto también equivale a nación, el presidente de la nación. Es como decir el presidente del Perú, pues, ¿ya? El presidente de la República, el presidente, ¿no?, de la nación, el presidente del Perú. Perú, República, nación, hacen referencia a un nombre propio. ¿Oh? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Georgina, quien me preguntó, ¿ya? ¿Listo? Ya, no te olvides, papa, donde veas papa en minúscula. ¿Ya? Donde veas papa siempre va en minúscula. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Ya. Y un último grupito, ya si nos acordamos por ahí de alguien más, lo vemos, ¿ya? Un último grupo de uso de minúsculas está en los nombres de razas de animales. Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Razas de animales, ¿ya? La raza de animales va en minúscula. También escribimos con minúscula los nombres propios que adjetivan. Los nombres propios que adjetivan. Y también se escribe con minúscula los nombres de las comidas. Comidas o bebidas. Luna y Sol van con mayúscula, Tatiana, cuando están dentro de un contexto astronómico, científico. Ah, los nombres científicos de los seres vivos, sí, los nombres científicos va con mayúscula, pero solamente la inicial, Georgina. ¿Ya? ¿Correcto? Pero si yo digo, por ejemplo, el sol entra por mi ventana, no estoy hablando dentro de un contexto científico. Ah, sol en minúscula. ¿Correcto? Sol en minúscula. Pero si yo digo, el sol es el centro del sistema planetario, estoy hablando dentro de un contexto científico. Bien, razas de animales, chihuahua, pastor alemán. Tengo un pastor alemán en la casa, ¿no? Tengo un rottweiler, un chihuahua, un perro peruano, ¿ya? En minúscula. Los nombres propios que adjetivan. Aquí te vas a dar cuenta porque siempre utiliza este adjetivo, perdón, este determinante. Es un o una. Es un don Juan. Es un don Juan. O es una Celestina. Es una Celestina. ¿De acuerdo? Mira, este artículo un, ya ten cuidado, ese artículo un indica que es indefinido, ¿ya? Un don Juan, ¿de acuerdo? Una Celestina, indefinido. No estoy hablando del nombre propio, eso va en minúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mi padre es un Quijote en minúscula. ¿Qué comidas, bebidas? No, ceviche, ceviche. ¿Qué más? A ver, pisco, gaseosa, minúscula, ¿ya? Ahora, en el caso de los nombres de animales, las redes sociales, en el caso de las redes sociales, ¿ya? Si estamos hablando, lo publicó en Facebook, por ejemplo, minúscula, en Instagram, minúscula. Pero si hablamos de los nombres de las redes sociales como instituciones, por ejemplo, el usuario fue amonestado por Facebook. Ya, Facebook, en ese contexto fue amonestado por Facebook. Estoy hablando de una institución. ¿Ya? O, por ejemplo, decimos, la empresa Instagram canceló su cuenta. Estoy hablando de institución. ¿No? Pero si yo tengo mi cuenta en Instagram, estoy hablando de manera genérica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá. En el caso de razas de animales,
Ya, ten en cuenta, por ejemplo, con este caso, el gato de Angora. No es que sea una excepción. Ya, eso sí se escribe con mayúscula, Amador. Los poderes del Estado. Los poderes del Estado son instituciones como gobierno, policía, Congreso, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Cuando hablo de institución, ¿de acuerdo? Cuando hablo de institución. Si hablo de manera metafórica, no, tiene que ir en minúscula. ¿Correcto? Epítetos. Los epítetos, el de los pies ligeros va en minúscula. En minúscula. Son adjetivos. ¿De acuerdo? Pero los apositivos o los apodos es diferente. Huerta, ahorita vamos a ver ello. ¿Ya? El gato de Angora, el tigre de Bengala. De Bengala es como decir el gato de Perú. A ver, pregunto, ¿por qué Angora, Bengala, Perú está con mayúscula? ¿Por qué está con mayúscula? Excelente, Georgina. Se entendió, ¿cierto? Ya lo entendieron. Ya, no te, esto pregunta nombres propios que adjetivan. Mi amiga es una Venus. Una Venus. Minúscula Venus. ¿Ya? Y acá no te confundas en la última con las marcas comerciales. Las marcas comerciales son nombres propios. ¿No? Por ejemplo, una marca de pisco, por ejemplo, si yo digo el pisco, por ejemplo, a ver, una marca, ¿no? El pisco Vargas, Vargas con mayúscula. El pisco Queirolo con mayúscula, Queirolo. ¿Ya? El pisco San Jacinto, ¿no? O San Calixto, por ejemplo. ¿Ya? ¿No? Igual con gaseosa, la gaseosa Coca-Cola, la gaseosa Inca Cola, la gaseosa Cola Real. Cola Real, gaseosa. Cola Real va con mayúscula porque es el nombre de la marca comercial, ¿no? Que se escribe con mayúscula. ¿Correcto? Pero pisco no, pues pisco es común, es genérico. Ya, hasta ahí creo que todo bien, ¿cierto? Hasta ahí creo que todo bien. Ya, muy bien. Ahora, vamos con las mayúsculas, ¿ya? Vamos con las mayúsculas. A ver, uso de mayúsculas. Uso de mayúsculas. Ya. Primer caso, ante la puntuación. Los puntos suspensivos. Después de los puntos suspensivos se puede escribir con mayúsculas. Mira, tienes dos opciones, ¿ya? En el caso del uso de mayúsculas en función, ¿ya? En función a los puntos suspensivos. En función a los puntos suspensivos puede ser con mayúscula o puede ser con minúscula. ¿De acuerdo? Puede ser con mayúscula o puede ser con minúscula, chicos. ¿Cuándo va con mayúscula? Cuando los puntos suspensivos son equivalentes, ¿ya? Los puntos suspensivos son equivalentes al punto. Yo te pregunto, ¿qué hace el punto? Si espero sus respuestas, ¿qué hace el punto? ¿Qué hace el punto? ¿Qué hace el punto? ¿Qué hace el punto? Cosa delimita el punto. Oraciones. Excelente, Georgina. Muy bien. Finaliza oraciones. ¿Ya? Entonces, si los puntos suspensivos son equivalentes al punto, o sea, finaliza una oración y pasa a otra oración, entonces con mayúscula. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, a ver, he traído los lapiceros, toma el papel, puntos suspensivos. ¿Ya? Puntos suspensivos. ¿Ya? Estoy lista para el examen. Estoy lista para el examen.
¿De acuerdo? Estoy lista para el examen. ¿Ya? Mira, estos puntos suspensivos es como colocarle un punto ahí. Pero, profesor, ¿por qué no le coloca punto y coloca puntos suspensivos? Porque da la idea de una enumeración incompleta. ¿Ya? Da la idea de una enumeración incompleta. En tal sentido, está como cancelando la oración anterior y está pasando a otro tema. ¿Ya? Está pasando a otro tema. Mayúscula. ¿Ya? Mayúscula. Por ejemplo, si yo digo en boca cerrada, puntos suspensivos. Siempre te lo repito. ¿Mayúscula o minúscula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? En boca cerrada, siempre te lo repito, dice. ¿Mayúscula o minúscula? En siempre. ¿Qué dices? ¿Ah? Mayúscula, ¿cierto? Está pasando a otro tema. ¿Ya? ¿Y cuándo va a ir en minúscula, profesora? Cuando los puntos suspensivos, ¿ya? Cuando los puntos suspensivos continúan. Quiere decir que es una sola oración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, a ver, en el paseo, coma, perdí, puntos suspensivos. La foto de mis hijos. Esta frase, la foto de mis hijos, ¿está completando la oración anterior? ¿Sí o no? ¿Ah? Completa la oración anterior. Entonces tiene que estar en minúscula. ¿Ya? Se queda en minúscula. ¿Ya? Está completando. ¿Ya? Los puntos suspensivos continúan la oración, completa la oración. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿ya? O sea, los puntos suspensivos dan la idea de suspenso, nada más, pues, ¿no? Ya, en otras palabras, dan la idea de suspenso. Eso es todo lo que hacen. Ahora, vamos, uso de mayúsculas en función a los dos puntos. ¿Puede escribir con mayúscula después de los dos puntos? Sí, siempre que sea una cita textual. Siempre que sea una cita textual. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, Hamlet dijo, dos puntos. ¿Ya? Hamlet dijo, dos puntos, comillas. ¿Ya? Ser o no ser. O no ser. ¿Ya? Siempre que sea una cita textual, vas a escribirlo con mayúscula. Siempre que sea una cita textual, lo escribes con mayúscula. ¿Ya? Los poemas de Vallejo se lee, dos puntos. Hay mucho por hacer. Esa es una cita textual. ¿De acuerdo? Esa es una cita textual. A la cita textual también lo vas a reconocer porque hay, ¿qué cosa? Comillas. Y en minúscula, cuando sea cualquier caso menos la cita textual. Cuando utilices en otros casos, ¿ya? Otros casos, los dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando los dos puntos indican causa-consecuencia o indican una enumeración, ¿no? Por ejemplo, he comprado varios artículos. He comprado varios artículos, dos puntos, ¿no? ¿Sí? Papeles, plumones. ¿Ya? Aquí no tienes por qué escribir con mayúscula. Dos puntos no es una cita textual. Y te das cuenta que no es una cita textual de manera facilita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay comillas. ¿Ya? Solamente la cita textual. Profesora, ¿qué cosa es una cita textual? Cuando reproduces literalmente al pie de la letra lo que dijo otra persona. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Ahora, en función a los signos de interrogación o de exclamación, ¿de acuerdo? Con mayúscula, cuando el signo enfático es equivalente al punto.
Ya sabes lo que es equivalente, ¿no? Sí, ya sabes lo que es equivalente, ¿cierto? O sea, que cancela la oración. ¿Ya? Cancela la oración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me preguntó aquella señora. Acá está. Este de acá. ¿Sí? Entonces, esta tiene que estar con mayúscula. ¿Cómo te das cuenta que equivale al punto? Porque no hay una coma ahí. ¿Ya? No hay una coma ahí. ¿Ya? Me dijo, ¿no? Me dijo que, a ver, siempre repetía énfasis, ¿no? Viva el Perú. Vive el Perú. Mayúscula. No hay una coma ahí. ¿De acuerdo? Ahora, B minúscula cuando se presenta una coma, punto y coma o dos puntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, a ver, Henry, coma, ¿cómo te llamas? No, ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Ya sé, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Sí? ¿Dónde vives? Henry, ¿dónde vives? ¿Ah? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? Ya, ¿quiénes son tus padres? ¿De acuerdo? Mira, acá la presencia de la coma te está diciendo que esto es continuo. Minúscula, ¿ya? Minúscula, ¿ya? Minúscula. ¿Por qué? ¿Quién te avisa eso? Te avisa la coma. Esto es sencillo, ¿ya? Sencillo. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Entonces tienes el uso de mayúsculas en función a la puntuación. ¿Ya? En función a los puntos suspensivos, en función a los dos puntos, en función a los signos de interrogación o exclamación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Ya, todo claro. Vamos al uso de mayúsculas en función a las categorías gramaticales. ¿Ya? Uso de mayúsculas en función a las categorías gramaticales. Ya, lo primero que me preguntaron hace un momento, profesora, las siglas, ¿ya? Los acrónimos, correcto, y las abreviaturas. Vamos a hacer este contraste de manera rápida, ¿ya? Siglas, acrónimos y abreviaturas. ¿Ya? Siglas, acrónimos y abreviaturas. ¿De acuerdo? ¿Qué es una sigla? Una letra. ¿Ya? Una letra. ¿De acuerdo? Acrónimo, dos o más letras. Cuando toma dos o más letras de una frase, ¿cierto? Y abreviatura usa punto, ¿ya? Usa punto. Es el recorte de la palabra y usa punto. En cambio, la sigla no usa punto. No usa punto. El acrónimo tampoco usa punto. No usa punto. ¿De acuerdo? Entonces, una sigla sería, por ejemplo, a ver, una sigla sería, a ver, ¿me ayudan? Una sigla, ya, la ONU, por ejemplo. ¿Qué significa ONU, estimado o estimada Georgina? Organización Nacional de perdón, Organismo de Naciones Unidas, ¿no? Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Esta que conozco, ustedes conocen, es una letra, Organización de las Naciones Unidas. Gracias, Georgina. Una letra, ¿de acuerdo? Una letra, ¿de acuerdo? Una letra. No usa punto, ¿ah? ¿De acuerdo? No usa punto. El acrónimo, dos o más letras. Por ejemplo, Servicio de Agua Potable Alcantarillado. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Correcto. OEA. Sigla, ¿cierto? Sigla. ¿Ya? INAVIF.
Instituto Nacional de Bienestar Familiar. ¿Correcto? O, por ejemplo, hay otra, MINSA, esto que está de moda. ¿Ya se han vacunado ustedes todavía, no? Ya. Está tomando 2 letras, Servicio de Agua Potable Alcantarillado. Ha tomado 2 letras en 2 ocasiones. ¿No? Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ha tomado 2 letras. Instituto Nacional de Bienestar Familiar ha tomado 2 letras en 2 ocasiones. Ministerio de Salud, en este caso ha tomado 3 letras y luego ha tomado 2 letras. Ya, eso es acrónimo, chicos. Ya, los acrónimos se escriben en minúscula. Los acrónimos se escriben en minúscula. Siempre, profesora, siempre. Siempre van en minúscula los acrónimos, ¿ya? Los acrónimos siempre van en minúscula. En cambio, las siglas siempre van en mayúscula. Ay, Dios, mayúscula, Roxana, mayúscula. Ya, muy bien, mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Profesora, ¿y por qué está con mayúscula la S? Ya ustedes me responden, ¿ah? ¿Por qué está con mayúscula la S de Sedapal, la S de SUNAT, la I de INAVIF, la M de MINSA? ¿Por qué? Ya ustedes lo saben, ¿ah? ¿Sí? ¿No saben? ¿No saben por qué está con mayúscula? Sí, lo saben. ¿Qué es el MINSA? ¿Qué es Sedapal? ¿Qué es SUNAT? ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son, chicos? Vamos, chicos, ustedes pueden. ¿Qué cosa es? MINSA, SUNAT. Ah, son organismos, son instituciones, correcto. Son instituciones, por eso se escribe la letra inicial. Si no fuera institución, minúscula, pues, ¿no? Si no fuera institución, en minúscula. ¿Entendido, estimados? Las abreviaturas, va en minúscula, ¿ya? Va en minúscula. Avenida, AV, en minúscula, con punto. Jirón, JR, en minúscula. Máximo, Max, en minúscula, ¿de acuerdo? Va en minúscula, ¿correcto? Va en minúscula. Página, va en minúscula, ¿de acuerdo? Ya, ahora, en mayúscula, vas a escribirlo con mayúscula, como dice Georgina, cuando son abreviaturas de tratamiento. Por ejemplo, esta abreviatura de señor es una abreviatura de tratamiento. O usted es una abreviatura de tratamiento. Profesora, ¿qué cosa es tratamiento? Para tratar a la otra persona. Doctor, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Son abreviaturas de tratamiento. Acá, un dato. A ver, acá un dato. Los nombres de las profesiones, chicos, se escriben con minúscula. ¿De acuerdo? Ingeniero en minúscula. ¿De acuerdo? Abogado en minúscula, contador en minúscula, profesor, ¿no? El profesor en minúscula. Doctores depende del contexto, no, estimado. Doctor, si doctor está toda la palabra con escrita, así como estoy escribiendo acá, doctor, todo así completo, minúscula. Pero si doctor está en abreviatura, entonces mayúscula. ¿Correcto, Leonardo? Nada depende del contexto. Si tú lo encuentras, doctor, todo así, minúscula. Pero si lo encuentras en abreviatura, de esta manera. ¿Listo? ¿Entendido esta parte? No hay dudas, ¿no? No hay dudas acá. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Otra gran duda que tienen es en el caso de los apellidos. ¿Ya? Uso de mayúsculas. Los apellidos. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen 2 tipos de apellidos. Al menos en el castellano tenemos 2 tipos de apellidos. Apellidos con preposición y sin preposición. ¿Ya? Con preposición y sin preposición.
en el caso de los apellidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Apellidos con preposición, por ejemplo, Juan de la Sota. Acá está la preposición de, ¿ya? Esa es la preposición, Juan de la Sota, ¿de acuerdo? Y sin preposición, Juan Lamar, por ejemplo, Juan Lamar, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de mayúsculas en los apellidos compuestos. En este caso, cuando está el nombre, la D va a ir en minúscula. Pero si yo digo el niño de la Sota, entonces como no está su nombre, porque niño es un genérico, este D tiene que estar en mayúscula. ¿No? Ya. Y si yo digo el niño Lamar, también va a estar con mayúscula. O sea, los que comienzan con la, siempre se escribe con mayúscula, siempre, con el nombre o sin el nombre. ¿Ya? Sin el nombre, con mayor razón, ¿cierto? Con el nombre, igual. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda acá? Profesora, y en el caso de los apellidos que indican pertenencia de la mujer al esposo, ya, por ejemplo, esta señora se denomina, por ejemplo, ella es Juana de la Sota, ¿ya? Ella es Juana de la Sota, ¿no? Lleva el apellido del esposo. Entonces, este D tiene que estar con mayúscula, ¿ya? Cuando lleva el apellido del esposo. Es una costumbre medieval, pero algunos lo practican, al menos en las preguntas de exámenes de admisión, ¿ya? Apellido de pertenencia del esposo. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Pero yo he visto que personas escriben su apellido, ya, Georgina, está bien, y eso va a quedar así porque está en su DNI. Pero si te preguntan en el examen de admisión, tú sigue la regla. ¿Ya? ¿Sí? Hemos quedado que en los nombres la gente pues escribe a veces porque les gusta o porque están desinformados. Hay dos opciones, ¿ya? Le gusta que su nombre esté así o simplemente hay una desinformación. Y como ya quedó en el DNI, así se va a quedar. Pero si en tu examen viene esa pregunta, tú no puedes razonar así, porque vas a perder puntos. ¿Ya? Tú tienes que razonar de acuerdo a la norma. ¿De acuerdo? Luego, me han preguntado, uso de mayúsculas en los movimientos culturales. Esto viene, en los movimientos culturales. ¿De acuerdo? Me preguntaron esto, ¿sí? Movimientos culturales que se pueden escribir con mayúscula. A ver, desde el clasicismo, ¿ya? Clasicismo. Luego que viene literatura, medievalismo. Medievalismo. Luego que viene Renacimiento. Renacimiento. Luego que viene, chicos, ayuden. Siglo XVII, barroco. Siglo XVIII, neoclasicismo. ¿Ya? Siglo XIX, romanticismo. Listo, solamente estos. ¿Ya? Estos son movimientos culturales. ¿Ya? Son movimientos culturales. Solamente estos que estoy escribiendo acá. Nada más. Los demás no. ¿Por qué? Porque estos son movimientos, pues. O sea, tienen un gran alcance. ¿Ya? Tienen alcance temporal y espacial. En cambio, tú sabes que a partir de 1950 aparece el realismo, ¿ya? Pero el realismo no tiene alcance, ¿ya? Ya, y cuando es sin artículo, también, ¿no? Cuando es sin artículo, igual, tal como lo has escrito, Martel. Juan de Sota. Acuérdate que es la preposición. La preposición va en mayúscula o en minúscula, dependiendo. Y el realismo comienza a vivir con el naturalismo. Y en poesía viven con el simbolismo. Y en paralelo se convive con el parnasianismo. Todos estos ismos se dan en un solo momento, parnasianismo, a finales del siglo XIX en Francia. O sea, esto es una explosión de ismos. Y en América, por ejemplo, se desarrolla el modernismo con Rubén Darío, ¿cierto? Y en narrativa se desarrolla el regionalismo,
Todo esto a finales del siglo XIX. Inicios del siglo XX aparece el vanguardismo. Y con el vanguardismo vienen todos los ismos. Futurismo, surrealismo, dadaísmo, etc. En el Perú, por ejemplo, hablamos de un indigenismo. ¿Ya? Estos son corrientes. ¿Ya? Son corrientes, solamente esos de acá. ¿Entendido? ¿Sí o no? Hablen, callen para siempre. ¿Ya? Sí, ya, muy bien. Por el tiempo, chicos, ¿ya? En el caso de las eras, ¿ya? ¿Ya? Ten cuidado, ¿ya? En el caso de las eras, ¿ya? Tú sabes que el Jurásico, el Paleozoico, el Cenozoico, ¿no? ¿Ya? Cuando funciona como sustantivo, mayúscula, pero si funciona como adjetivo, minúscula. ¿Ah? ¿Cómo es eso? A ver, veamos categorías gramaticales. Aquí mayúscula, ¿ya? Mayúscula. Y acá minúscula, ¿ya? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo digo el paleozoico, etcétera. El Jurásico, ¿no? O durante el Jurásico, por ejemplo, ¿ya? Durante el Jurásico. Ya. Muy bien, buen ejemplo, estimada Georgina. ¿Ya? En ese caso, cuaternario, ¿ya? Cuaternario no está funcionando como sustantivo. ¿Sí? ¿Quién es el sustantivo en esa frase que tú me has escrito? ¿Ah? El sustantivo es era. Si yo digo la era, ¿ya? Por ahí vamos. Durante la era paleozoica, paleozoica. Durante la era paleozoica o durante la era cuaternaria, esta está funcionando como adjetivo, minúscula. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? ¿Sí o no? Era es el... En cambio acá, paleozoico es el sustantivo. ¿De qué hablo del paleozoico? ¿De qué hablo del jurásico? ¿De qué hablo de la era? ¿Cómo es la era? Paleozoica. Paleozoica es adjetivo. ¿Entendido, chicos? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hacemos con el artículo? Época medieval. La Edad Media, estimada Georgina. Edad Media. ¿Ya? Ahora, en el caso del artículo, el artículo nos saca chispas cuando tengo los sobrenombres, ¿ya? Entonces, el artículo va a estar con minúscula. El artículo va en minúscula. Va en minúscula cuando denomina los libros sagrados. Pero va a ir con mayúscula cuando es parte del nombre de un diario, diarios de revistas, ¿ya? Diarios de revistas. Va a ir con mayúscula cuando es parte de un topónimo, ¿ya? Topónimo, ¿de acuerdo? En ese caso lo vas a escribir con mayúscula. Por ejemplo, si yo digo, leí la Biblia, solamente Biblia, ¿ya? O, por ejemplo, su apodo era el Che, solamente Che. Él va en minúscula, ¿ya? Él va en minúscula, ¿de acuerdo? Únicamente Che, únicamente Biblia, ¿de acuerdo? Y también en los apositivos de las ciudades, ¿ya? O, no, o de personas, ¿de acuerdo? En los apositivos de las ciudades o personas. ¿Por qué se ha pasado esto? Ah, entonces, a ver, vamos a ver acá. Apodos o apositivos. Por ejemplo, si tengo acá, nací en la ciudad blanca. Nací en la ciudad blanca. Mayúscula ciudad porque es un apositivo de la ciudad de Arequipa, ¿sí? Y blanca. ¿De acuerdo? ¿Ya?
¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los nombres de diarios, por ejemplo, leí La República, La y República. ¿Ya? En el caso de los topónimos, vivo en La Molina, vivo en La Molina. O vivo en El Agustino, El Agustino. O vivo en Los Olivos, Los Olivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto, chicos? Entonces tengan cuidado con el artículo, ¿ya? Con el artículo no hay ningún inconveniente ahí por analizar. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? A ver, duda. Algunos dudan entre estas dos palabras. Algunos dudan entre ministro y ministerio. Esa es la pregunta. Ministro es el cargo. ¿Cómo lo vas a escribir? Y ministerio es la institución. ¿Cómo lo vas a escribir? ¿Ah? Tú dime. Minúscula, ¿cierto? Minúscula, ministro. Y ministerio, mayúscula, porque es la institución. Siempre que hable de una institución, claro está. ¿No? Si yo digo, por ejemplo, el ministro de Educación. Educación con mayúscula porque es la institución, pero ministro va en minúscula. Pero si yo digo trabajo en el ministerio de Educación. Ah, ahí estamos hablando de la institución. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Espero que sí, ¿ah? Ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá solamente educación. ¿Ya? Otro. El caso de planetas, el caso de astros, el caso de constelaciones, el caso de los signos zodiacales. Igual, acá te haces un paralelo, siempre un paralelo, ¿ya? Siempre un contraste. Mayúscula, ¿ya? Mayúscula cuando el contexto es científico. ¿Ya? Y cuando es metafórico o general, ¿no? O a nivel de metáfora, figurado, minúscula. ¿Ya? En este caso, mayúscula. El contexto tiene que ser científico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, a ver, el Sol es el centro del sistema planetario, ¿no? ¿Ya? El centro de la Vía Láctea, ¿no? Vía Láctea también va con mayúscula, ¿ya? Entonces, en este caso estoy hablando de un concepto científico, mayúscula, ¿ya? Mayúscula, ¿de acuerdo? Pero si hablo de manera general, por ejemplo, los rayos de sol, tomar baños de sol, ¿no? Los rayos de sol hacen bien a la piel, ¿no? O dañan la piel. Entonces, en ese caso estamos hablando de manera general. El sol entra por mi ventana. Viajaré a mi tierra. Viajaré a mi tierra, ¿de acuerdo? La luna me guía. La luna me guía, ¿no? Pero si yo digo la luna es un satélite, la luna es un satélite, estoy hablando dentro de un concepto científico, ¿correcto? ¿Sí? Mayúscula en luna. Igual los signos zodiacales, ¿ya? Siempre debe llevar esta frase, el signo de Aries agrupa a los nacidos. Pero si yo digo ella es de Aries, o los de Aries son malos, dicen, ¿no? Los de Aries, minúscula. Miss, y si diga el conjunto de estrellas son constelaciones, estrellas y constelaciones. Estrellas, constelaciones es minúscula. Estrellas, constelaciones es como decir gato, perro, vaca. Son comunes. Esa estrella, si tiene nombre, estrella, no sé, constelación, osa mayor, osa menor, a esa va con... Ajá, muy bien, Georgina. Exacto, osa y mayor, ¿no? Osa y mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tomen en cuenta esto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Dentro de un contexto científico. ¿Ya? Ahora, hay otro dato importante en el caso de títulos frente a nombres. ¿Ya? Títulos frente a nombres. ¿Quiénes tienen títulos? Tienen títulos las obras literarias. ¿Ya? Tienen título las obras literarias, las obras de arte, las canciones tienen su título. ¿Quiénes más? Los programas de TV tienen su título, ¿sí?
¿ya? Los programas, las canciones, las obras, las películas, ¿sí? ¿Ya? ¿Y quiénes tienen nombre? Los diarios, las asignaturas, los premios, ¿qué más? Los eventos deportivos, académicos, ¿ya? En este caso, solamente la letra inicial. La letra inicial del título, ¿ya? Y en este caso, cada palabra que compone el nombre, ¿ya? Menos las preposiciones, ¿ya? Las preposiciones no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, leí 100 años de soledad, ¿ya? 100 años de soledad, solamente mayúscula en 100. La letra inicial. ¿Ya? Escuché la canción, el título, ¿no? El título de una canción, ¿ya? Por ejemplo, La Mañana Sincera, solamente la, ¿ya? Solamente la. En el caso de los diarios es cada componente o las asignaturas, por ejemplo, aprobé lingüística comparada, ¿de acuerdo? ¿Sí? O, por ejemplo, de un evento deportivo, ganó la Copa Libertadores. ¿Ya? Y esta misma norma vas a aplicarlo para los nombres científicos. A ver, chicos, ¿algún nombre científico? Ayúdenme. Nombre científico, por ejemplo, de la uña de gato. ¿Cuál es el nombre científico de la uña de gato? Esa tiene 2 palabras, si más no me equivoco. ¿Ya? Uña de gato. La taxonomía. ¿Cómo se llama? Ah, ¿alguien lo tiene? La Uncaria, creo que es. ¿Alguien la tiene, chicos? ¿Algún nombre científico? Por ejemplo, ya, en el caso de los hombres, por ejemplo, Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens. Homo y sapiens. ¿Ya? Y Uncaria tomentosa. Muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, Huerta Leonardo. ¿Cómo vas a escribir esta? ¿Ya? El Homo sapiens o Uncaria tomentosa, ¿ya? Es solamente esta, la letra inicial, nada más. Este sapiens va a estar en minúscula y tiene que estar en cursiva, tiene que aparecer en cursiva. Uncaria, solamente la U, ¿ya? Por ejemplo, acá se curó con Uncaria tomentosa, ¿ya? Y tomentosa está con minúscula, ¿correcto? Y va en cursiva. Vibrio Cholera, ya creo que era así. Eso es de qué, del cólera, creo, ¿no? Del cólera, creo que Villalobos. Ya, bueno, vamos. Entonces, de esta manera, ¿ya? Solamente la letra inicial, ¿ya? Solamente la letra inicial. Esto también aplica acá a los nombres científicos. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Muy bien, a ver, espero haberlos ayudado. ¿Sí? Y acá tienen ya todo el detalle, ¿ya? ¿De acuerdo? Profesora, enviaré las diapositivas. Ese es el detalle. Miren, les voy a enviar lo que hemos hecho acá en clase, porque las diapositivas de la misma institución me dicen que está prohibida, como yo les estaba enviando. Entonces, está prohibido, me dicen, ¿ya? Entonces, voy a enviarles lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado en clase, ¿ya? Para que ustedes puedan estudiarlo, ¿ya? De ahí ya... A ver, hasta acá. ¿Sí? Esto lo que hemos hecho en clase se los puedo enviar, pero lo que es de la de la institución, me dicen que no se puede enviar, ¿ya? Entonces, esta les envío, ¿ya? Todo lo que hemos trabajado en clase. Si tienen alguna duda, ya pueden también asistir al multichat, chicos, ¿ya? Para la resolución de la práctica. Voy a ver en la siguiente clase unos primeros minutos para resolver la práctica de esta semana. A ver si tienen alguna duda,
Entonces les ayudo ahí. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos anotado en clase, eso se los envío. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se los envío. Ahora, si desean tomarle foto, ¿ya? También puedo proyectar para que ustedes le tomen captura en pantalla. ¿Ya? A ver. No pasó nada. Bien, chicos, ahí está. Ahora, ¿desean sacarle captura de pantalla a la PPT que está elaborada por la institución? ¿Sí? Para proyectarlo los que desean, claro está, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos todavía unos 5 minutos antes de irme. ¿Sí? Sí, me dicen, ya. Entonces voy a proyectar, ya, para que ustedes hagan la captura, ya, realicen la captura. ¿Ya? Yo les he enviado lo que hemos realizado en clase, ¿ya? Las anotaciones que hemos realizado en clase. A ver, no sé qué cosa estoy compartiendo, pero estoy compartiendo algo. A ver, vamos a ver. Esta de acá. Ya, listo. A ver, captura en pantalla, chicos. Ustedes me avisan, ¿ya? La carátula, ya, ahí está. Oh, no. Esta no es. Esta no es, chicos. A ver. A ver, un segundito, un segundito. No coman ansias. Ya, acá está. Ya, acá está. Esta es. Ya, ahí vamos. Apúrate, máquina. Acá estamos. Ya. Ahí está. Ya, estimados, ahí va. Va 1. Va 2. Va 3. Cuatro. 5. Los ejercicios. 6. 7. 8. Siguiente. 9. 10. 12. Aquí está todo mezclado, por eso es que más didáctico me pareció establecerlo en cuadros, ¿sí? 9. Ahí tienen todo esto de animales y plantas, por ejemplo, Homo sapiens, Felis silvestre, cactus. 11. Antes que nos voten. 12. 13. Las letras minúsculas que también le hemos desarrollado. Y ejercicios para que ustedes lo resuelvan. ¿Listo? Profesora, Gracias, buenos chicos. días. Hola. Pues ahora un favorcito, elimine ese PPT que acaba de enviar, por favor. Sí, ¿quién me está hablando? El tutor. Allá.
pero nos dijeron que sí podíamos enviar, ¿o no? El PPT sí. No, pero no Elimínelo es un por no es el PPT. lo que ha ¿Ah? enviado usted es el PPT, profesora. No, no es el PPT de la PRE. No. Usted acaba de No, enviar el PPT semana 5, ciclo 2021-1. claro, pero es el que hemos hecho en clase, pero no es el contenido. Lo que estoy No es. proyectando, Cordy, es este es el material de la PRE. Sí, profesora, está bien, no hay problema. Yo voy a ¿Correcto? ver eso también, no se preocupe. Ya, correcto, sí. ¿Ya? Gracias. Ya, chicos, ¿lo tienen? ¿Me tengo que retirar? ¿Sí? ¿Listo? Ya, nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias a ustedes también. ¿Ya? La siguiente, mejor capturamos pantalla para evitarnos dificultades, ¿ya? Tanto ustedes como yo. ¿Ya? Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Sí, mejor capturamos pantalla. Gracias.